le volteé. Ya le volteé. A ver, creo que ya estábamos transmitiendo. Este, nada más. Sí, salud. Nada más estamos haciendo una prueba a ver si ya está. Nada más díganme si se escucha bien. Pablo Mociño, saludos. Saludos Maribel Castillo, Gabriel Andrade. Saludos, saludos América Pelcastre, ya te vi que estás ahí conectada. Antonio Orozco, saludos maestro, doctor. Christopher Alarcón, también saludos. Nada más díganme si sí se está escuchando bien, si hay audio. No sé si alguien me puede corroborar que hay audio. Citlali, ¿tienes audio? ¿Sí se escucha? Renato Cortés Morales, saludos, saludos Jessica Durante. Citlali Alejandra Pérez, saludos Leo. Salvador Hurtado, maestro, qué gusto. Jessica Duarte, Héctor Hernández, saludos Salvador. Nada más alguien que me diga si se está escuchando, si alguien se está escuchando. Dice el maestro que se escucha bien. Tengo un pequeño manual para firmar. Si se escucha bien, Jimena. Gracias, Jimena, por seguirnos. Qué gusto saludarte. Me da gusto ver que andas aquí. Itzel Santana, Leo. Bueno, María Teresa Sarabia, gusto saludarte. Entonces creo que sí se está por ahí escuchando ya bien el audio. Pues entonces vamos a comenzar. Son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde. Vamos a dar salida al compromiso que hicimos. Voy a mover poquito esto. Así. Lo que pasa es que está como en el aire. Ya, ahí está. Entonces, Mónica Hernández, saludos. Qué gusto saludarte. Leo Mix. Fuerte y claro, perfecto. Mónica Hernández, María Teresa. Aquí le estoy viendo. Saludos, mi querida Mónica. Un abrazo hasta mi querida tierra de Guerrero. Gabriel Andrade, Jessica Durante. Comenzamos, vamos a hacer la plática esta que habíamos acordado con Dani PG o PG. Gracias Jessica Durante. Gracias María Teresa. Saludos hasta Los Ángeles, California. Entonces estoy esperando que se junte un poquito más de banda. Ya vamos por ahí. 36, ahorita de todas formas se va a la mitad. Se van a ir la mitad desde que. Pues bueno, Rachel Castellanos también. Saludos, Gabriel Andrade, arriba el Monterrey, León Sánchez, Dani Pille. Qué bueno, qué gusto saludarte. Y pues aquí estamos, Dani, cumpliendo con Sur y Escamilla, por supuesto. Un abrazo hasta Tlaxcala. Qué gusto que nos acompañes. Dani, fue la que incitó a este ejercicio. No sé cómo nos salga. Yo espero que bien. Finalmente, creo que Mónica Ramírez, Ana Lucía García Salinas, un saludo hasta allá, hasta el norte. Me queda maestra Andrea Andrade y Dania Lemus, por supuesto. Un saludo, gorda. Aquí andamos, mira, en el Face. Chuchín García, saludos y abrazos fuertes. Entonces, les decía, vamos a comenzar este ejercicio que propuso Dani, y ella fue la que va a platicar un poquito acerca de los malditos. Saludos, mi querida Liliana Roth. Un abrazo, mi querida doctora. Sabe que se le quiere. Saludos. Vamos a hacer un ejercicio de la gente que ha leído Los Malditos 1 y Los Malditos 2, El Último Infierno, que no es otra cosa, y lo platico así rápidamente para la gente que no lo ha leído. Pili, pili. Para la gente que no ha leído estos libros, en realidad son crónicas de la prisión. Yo estuve en la prisión de Puente Grande entre mayo del 2000, el 8 de mayo, ya va a ser fiesta. Saludos, doctora. Ya voy a saludar hasta el final para no interrumpir a los demás escuchantes que están ya aquí atentos.
y videntes también que están viendo. Entonces, para que hacer más dinámico esto y que sea sustancial y que al final un poquito se trata esto de, decía Dani, de hacer una dinámica con la gente que haya leído el libro El último infierno y Los malditos uno. Y se trata únicamente de eso, de resolver dudas, porque siempre hay dudas y a veces parece ser que no fui muy claro en algunas historias que comenté y que cuento aquí en estos dos libros y han quedado algunas dudas en el aire y quiero poner ahorita este espacio, no sé el tiempo que nos llevemos a lo mejor. Saludos, Katy Loera. Monteón, un abrazo. Arisbet, qué gusto saludarte. Dalet, hasta Tijuana, un abrazo, querida Telles. Y entonces se trata de exponer un poquito más, si tienen dudas el lector, si tiene más comentarios que quieran conocer o sí, básicamente ir a responder dudas sobre lo que fue el texto, lo que le significó esta lectura, que como les digo, son dos textos que escribí. Uno lo escribí en el 2000, bueno, se publicó en el 2013, lo escribí entre el 2011 y el 12. En realidad fue producto de la prisión, cuando yo estuve encarcelado en Puente Grande, en la cárcel federal de Puente Grande, donde fui acusado por el régimen de Felipe Calderón, concretamente por Genaro García Luna, que hoy está afortunadamente enfrentando la justicia. Fui señalado de ser yo parte de una red de narcotraficantes en Michoacán. Se me acusaba de ser parte de la familia michoacana. Yo soy periodista desde hace 32 años ya, creo. Y bueno, hacia 2008, que fue cuando fui encarcelado, se me acusó de ser parte de la cúpula criminal de la familia michoacana. Y como tal fui procesado, fui enviado a la cárcel federal de Puente Grande y allí en Puente Grande pues pasé así el último infierno, como una vez me dijo la rana. La rana es el asesino confeso del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y la rana, saludos Diego Vera, qué gusto verte. Y la rana en una ocasión me dijo cuando llegué yo a la prisión, dice, bienvenido al último infierno, porque realmente esto es lo último que vas a padecer en la vida. De aquí o sales vivo o sales muerto, pero ya no vas a sufrir nunca más. Y de eso estoy cierto, esas palabras sabias de la rana, de el autor material de la muerte del cardenal Posadas Ocampo, fue el que me dijo que el último infierno era la prisión. Y por eso se llama el segundo libro, El último infierno. El último infierno lo escribí en el 2016, que fue lo que me quedó, que no alcancé a contar en el primer tomo de Los Malditos. Y es lo que hago referencia, cuento ahí las historias de cómo se da la prisión para los más reos más peligrosos mediáticamente de México. Pues había, entre otros, había en la cárcel, estaba, por ejemplo, Rafael Caro Quintero, Vera Palestina, que fue el que mató al Gato Félix, el periodista, homicida del Gato Félix, La Rana, que es el asesino confeso de Posadas Ocampo, Armando Amezcua Contreras, que era en aquel tiempo, bueno, fue el jefe del cártel de las anfetaminas de Colima, Sergio Villarreal Barragán, el grande, que fue brazo ejecutor del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, y Carlos Rosales, entre otros, que fue el fundador de la familia michoacana. Entonces, conviví con todos estos criminales y cuento esas historias, esas historias. Saludos Valentín, saludos Esther García, y cuento esas historias en estos dos tomos de Los Malditos. Pero insisto, ha habido muchas dudas al respecto. Todavía mucha gente me pregunta por el Facebook, me pregunta algunos temas. A veces hay tiempo para resolver dudas, pero pues a veces no da para eso el tiempo. Y por eso me decía Dani, me decía, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces un Facebook Live y platicas un poquito con los lectores sobre qué dudas puedan tener al respecto de lo que pasó? Saludos, Raúl Hernández, al respecto de lo que pasó dentro de la prisión, pero más que lo que pasó, al respecto de lo que planteas y lo que cuentas en estos dos libros, que son dos libros que se han leído mucho, ha habido muy buena aceptación de la gente, eh, y se encuentran entre los más leídos
en el ramo de crimen organizado, crímenes contra la sociedad, delincuentes, biografías de lo que maneja, por ejemplo, Amazon, que es la principal librería que distribuye estos libros. También se pueden encontrar en otras librerías, en Gandhi, por ejemplo, en Gonville, también una librería a nivel nacional. Y bueno, casi más que nada en esas librerías. En otras librerías ya no los encuentran, los han descontinuado. Parece que no les gustaron no les gustó lo que dice ahí en estos libros. Y bueno, sí platicarles un poquito, ponerlos en contexto. Yo estuve preso en la cárcel de Puente Grande, estuve 3 años y 5 días encarcelado, fui tratado como de los peores criminales porque fui consignado al sector donde están los reos más peligrosos, insisto, Rafael Caro Quintero, Alfredo Beltrán Leiva, por supuesto, el Mocho Orejas, Mario Aburto, Aguilar Treviño, el que asesinó a Ruiz Macié, Sánchez Limón, lugarteniente de Lasca, y el Gato, un cómplice del Chapo Guzmán. Y aquí en estos dos libros, en Los Malditos 1 y en Los Malditos 2, o El Último Infierno, es donde hago esa compilación de esas historias que se van dando dentro del crimen organizado. Pero como decíamos, la dinámica realmente consiste en resolver algunas dudas, algunas inquietudes, algunas preguntas que tengan ustedes para conmigo respecto a lo que es el libro y son las historias que se manejan, que se narran en estos dos tomos, en Los Malditos y en El Último Infierno. Y pues bueno, estoy a sus órdenes para que no se nos vaya el tiempo, para que no se nos canse la audiencia. Estoy a sus órdenes para si quieren, aquí yo estoy leyendo, si hay alguna pregunta, por ahí con mucho gusto la respondemos, si hay alguna duda. Mientras mando saludos a Maura Carvajal, dice Maura Carvajal, que los quiere firmados, por supuesto, Maura. Morgan Sein también, Tony González, muy buen libro, dice Morgan, gracias Morgan. Un abrazo, Juan Archibaldo Barajas, mi pariente que anda allá por Estados Unidos. Y dice la verdad parece más peligrosas al gobierno que las balas. Sin duda, fíjate que sí, Ana Lucía García Salinas, lo que hace el gobierno, a veces sus propias políticas públicas son tan peligrosas a veces como casi de la misma magnitud de las acciones que hace el propio gobierno federal. Y me refiero a toda administración, o sea, no hay en materia de seguridad pública creo que no hay una diferencia entre la administración de Felipe Calderón, entre la de Enrique Peña Nieto y entre la que lleva actualmente el presidente López Obrador. Y no la hay porque pues, son los mismos mandos policiales, son los mismos grupos que están al frente de la seguridad pública, de las policías judiciales, lo que es la Agencia Federal de Investigaciones y de lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, que hoy es eh, la Gendarmería. Entonces no ha cambiado nada, por eso es lo mismo, o sea, es el mismo régimen. Recordemos nada más simplemente quién es el actual secretario de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad Pública que hoy está al frente es el mismo que fue secretario particular de Vicente Fox y que fue un aliado importante de García Luna. Y en esa alianza, eh, dice, ¿cómo considera los relatos de este libro? ¿Relatos de ya amigos o cómo los etiquetas? Alejandro Méndez, yo pienso que estos relatos en realidad no son de amigos, es una realidad. Yo no puedo decir que no pude estrechar una relación amistosa con muchos de los presos que están dentro de la cárcel, por supuesto, porque dentro de la cárcel hay una cofradía pues de internos, finalmente todos somos internos, o éramos internos en aquel tiempo, entonces estábamos uniformados de la misma forma y yo veía de la misma forma a Burto o al Mochomo, o al Beltrán Leiva o a Rafael Caro Quintero, pues sí los veía yo con el mismo cariño que veía a otros presos, pero evidentemente no éramos lo mismo. Sí éramos presos, pero cada quien estaba por razones distintas y considero que finalmente lo que cuento en estas historias es un relato periodístico y personal de lo que es vivir dentro de prisión. Dice José Luis Portilla, ¿cuánto tiempo? Ay, se me fue, espérame. José Luis, dice, ¿cómo decidiste escribir el libro? ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir el primer libro? ¿Y dónde lo escribiste? El primer libro, José Luis Portilla, lo decido escribir en la cárcel cuando supe que yo estaba en el mismo pasillo que estaba Rafael Caro Quintero
y que yo entendí que estaba en una posibilidad periodística inmejorable, porque nadie había reporteado con Rafael Caro Quintero, ni siquiera este señor que saca un libro luego en el de máxima seguridad donde dice que entrevista a Rafael Caro Quintero, pero la realidad es que Caro Quintero a mí me comentó en su momento que nunca existió esa entrevista. Cuando yo platiqué con Rafael Caro Quintero, yo le pregunté si había platicado en su momento con Julio Scherer, y Rafael Caro Quintero me dijo que nunca existió esa entrevista, que realmente Julio Scherer, hoy una gran figura del periodismo, para mí no lo es, dice Rafael Caro Quintero que Julio Scherer toma toda la información de su expediente, como hacen muchos periodistas. Y con base en ese expediente es lo que luego Julio Scherer lo presenta como si fuera en realidad una entrevista a Rafael Caro Quintero, lo cual nunca sucedió. Y eso lo digo con toda certeza. Habrá quien, santurrones del periodismo, que me van a criticar y a castigar por esto, pero pues chinguen a su madre, ¿no? A final de cuentas, esa es la verdad. Realmente Julio Scherer, según las palabras de Rafael Caro Quintero, nunca lo entrevistó, pero él presenta un libro. Entonces, cuando yo veo que estoy junto a Rafael Caro Quintero y que no ha habido un periodista en más de 20 años en aquel tiempo, que ya eran 24 años, que lo hubiera entrevistado, es cuando a mí me nace la idea de poder escribir todas sus historias. Incluso yo se lo comento a Rafael Caro Quintero. Le dije un día que estábamos en el patio, porque éramos vecinos de celda, yo estaba en la celda 149 y él estaba en la celda 150 del módulo 1 del pasillo 1B, para mayores datos, para quien quiera corroborar ese dato. Y ahí estaba yo, y entonces yo le pregunté a Rafael Caro Quintero, después de que lo conocí, nos hicimos pues, en la cofradía de los presos, entablamos una relación de mucho respeto, no de amistad, porque pues nunca fuimos realmente amigos, pero sí de mucho respeto y de mucho entendimiento, como reos que éramos. Y en ese momento cuando me nace la idea de escribir este libro, yo le platiqué a Rafael Caro Quintero y él me dijo, yo le dije, oiga, ¿puedo un día platicar todas estas historias que usted me está contando? Dijo, pues si sales un día de la cárcel, sí, porque él sabía y estaba seguro que yo no iba a salir de la cárcel. Pero afortunadamente pude remontar, salí y escribí ese libro. Y gran parte de ese libro lo escribí dentro de la prisión, en una especie que yo daba de recados que yo sacaba a través de mis cartas que mandaba a mi familia. Y ahí pude hacer de alguna forma estos apuntes. Dice, a ver, aquí voy viendo. Dice Isel, ¿cuál era su percepción de los centros penitenciarios antes de estar en uno y cuál es ahora su opinión de ellos? ¿Cree que es válido el cómo los tratan o les hablan? De quienes sí cometieron, los tratan hablando de quienes sí cometieron delitos graves. Bueno, mira, Itzel, yo antes de ir a prisión, pues para mí, igual que para el resto de la población mexicana, la cárcel era algo muy lejano, muy distante. Entonces, cuando yo llego a pisar la cárcel, pues nunca me imaginé que estaba entrando realmente al submundo, a un infierno, donde lo último que se respetaba eran los derechos de las personas. Eh, ahí, ahí yo cuando veo eso es cuando cambia automáticamente mi percepción de la cárcel, porque no era la cárcel como la conocemos actualmente. Actualmente se conoce o se tiene la idea de que las cárceles en México, igual que en el de readaptación social, o sea, para castigar al que comete un ilícito, readecuar su conducta social y entregarlo otra vez a la sociedad ya listo para la reinserción, para que vuelvas a ser parte al reglamento pues de la vida social, que sería el marco constitucional. Entonces, eso yo pensaba de la cárcel, pero cuando llego realmente a la cárcel y veo que es una situación de la comida, te privan del sueño, te privan de la comunicación, y te privan incluso hasta del agua. Entonces cambia mi percepción completamente. Y es ahí cuando cambia a la percepción actual que tengo, que las cárceles realmente son centros de exterminio para quienes llegan a cometer un ilícito y para quienes gusta. Creo que aún
ni los más peligrosos delincuentes eh, deben ser tratados de la forma en la que están siendo tratados actualmente, porque el marco jurídico no establece. El marco jurídico en México establece una sanción punitiva que es la privación de la libertad y hasta ahí, pero no establece ningún marco jurídico, no establece que haya una suspensión de alimentos, que haya golpizas, que haya vejaciones, que haya violación a los derechos más fundamentales, y por lo tanto yo pienso que no debe ser tratado. Si el marco jurídico lo estableciera, bueno, yo diría, pues está aceptado, ¿no? Porque así lo dijo el legislador en su momento, pero no está permitido. Entonces creo que el Estado sí se pasa. El Estado hablo en general, hablo del gobierno federal, más que del Estado, su población, su geografía. Eh, el gobierno federal sí se pasa en el trato a los reos. Creo que es injusto, es inhumano. No se apega, por supuesto, al marco jurídico y por lo tanto es ilegal. Y eso lo puedo sostener en todo momento. Hace, los malditos salieron en el 2013 y hasta el momento el gobierno federal no ha podido desmentirme de lo que yo señalo en estas historias de los malditos. Contesto esta pregunta. Dice Alejandro Méndez, ¿cómo cambió tu vida y tu profesión después de oír esos relatos de verdaderos criminales? Alejandro, mi vida cambió totalmente. No tanto porque influyeran ellos en mí o que hubiera un síndrome de Estocolmo en mi caso, sino que cambia porque una perspectiva, una dinámica de conocimiento distinto, y muchos de ellos, Rafael Caro Quintero, el Mocho Orejas, el Grande, Sergio Enrique Villarreal Barragán, pues se convierten prácticamente en mis maestros en lo que yo siempre consideré que estaba tomando una maestría en delincuencia organizada. Fueron maestros porque me fueron enseñando realmente quién era el amigo de quién era el socio de quién, cómo se llevaba la relación de un, de un cártel con otro y cómo se estaba dando una, permítame, voy a poner, listo, perdón. Y entonces ellos me comienzan a informar un poco cómo es esa estructura interna, cómo está tejido desde adentro los grupos del crimen organizado, incluso la historia, cómo se da el origen de los primeros cárteles de las drogas, y eso por supuesto que cambia muchísimo mi visión, sobre todo mi visión periodística. Yo antes era un reportero de pueblo, bueno, sigo siendo un pinche reportero de rancho, pero no tenía esa visión tan amplia de lo que es cómo está estructurado el crimen organizado desde adentro y cuáles son sus principios, incluso sus valores, ¿sí? Y cómo es que se dan los rompimientos entre un personaje y otro personaje, cómo surgen nuevas células, cómo surgen nuevos grupos, cuál es la relación de muchos criminales incluso con la gente que está al frente de esos cárteles. Y sí, sí cambia radicalmente mi vida profesional en ese sentido, a grado tal de que, bueno, a la fecha me dedico más a la investigación de la estructura del crimen organizado, de los cárteles de las drogas. Me he dedicado a eso. Decidí dejar el diarismo, decidí dejar de lado lo que era la investigación, no la investigación, el reporteo diario de qué decía el gobernador, de qué decía el presidente, de qué decía el secretario. Decidí dejarlo porque creo que me fue llenando un poquito más, me llamó mucho la atención y el conocer, y a la fecha me apasiona mucho conocer cómo se dan las estructuras, cómo están las estructuras, qué es lo que fundamenta la acción criminal de muchos de esos grupos delincuenciales y sobre todo su impacto social. Pero sí, se ha cambiado mucho. Contesto esta pregunta. Eh, Dice Nora Villegas, pues yo quisiera ser un pinche reportero. Bueno, Nora, un fuerte abrazo, tú eres una gran reportera. Dice Cristian Eduardo, ¿crees que AMLO tenga alguna especie de pacto con algún cártel? Sí, sin duda. Sin duda yo veo que sé, sé que las relaciones del secretario de Seguridad Pública, se me va el nombre de este cabrón, el secretario de Seguridad Pública actual, eh, tiene mucha relación con el crimen organizado. Él es el que ha abierto la posibilidad de diálogo con el cártel de Sinaloa y es lo que ha hecho para tratar de apaciguar al país. Y no nada más con el cártel de Sinaloa, hay un pacto también con el cártel Jalisco Nueva Generación. Acaba de circular ayer antier, un- una postura de Mencho Ceguera, donde dice
que él gobernador de Jalisco, Alfaro, y a quien le y, y se cuadra prácticamente con la estructura de gobierno de López Obrador. Entonces Durazo, gracias Alejandro Méndez, Durazo es el que lleva los hilos y creo que sí hay un pacto de, eh, no digo que de negociación económica, pero sí hay un pacto para dejar hacer y para permitirle al grupo de Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa, que es también otra fracción muy importante, que ya está una parte sumada al Jalisco Nueva Generación, dejarlos hacer su trabajo para tratar de pacificar el país. Yo pienso que López Obrador está siguiendo el proyecto fallido de Felipe Calderón, que en su momento intentó crear un gran cártel nacional a través de los hermanos Beltrán Leiva. Creo que en este momento, sé que en este momento hay movimientos en ese sentido de inteligencia nacional y entonces creo que sí hay una relación. Otra pregunta, dice Cristian Edu, bueno, esa ya la respondí. Dice, a ver, veo más, a ver, es que ya no me salen aquí más preguntas. Pues no le entiendo yo a esta cosa, pero a ver, ¿tengo algún pacto? Sí, bueno, creo que esta pregunta, pero volviendo a la pregunta que me hacía José Luis Portilla de la bella zona norte de Puebla, de Chignahuapan, de la tierra de Cantinflas de Capulina. eh, sí, eso me motiva cuando conozco esas historias, eso es lo que me motiva realmente a establecer una línea de investigación constante y eso es lo que me ha llevado a hacer algunos trabajos periodísticos importantes. Y siguiendo la ruta del narcotráfico, luego encontré que, luego encontré, por ejemplo, cómo estaba relacionado el narcotráfico con las minas y es cuando surge el libro México a cielo abierto. Dice Alejandro, ¿cuál de los relatos te marcó más? Pues yo creo que me marca mucho la historia de Rafael Caro Quintero. Conocer a Rafael Caro Quintero me marcó mucho. Dice Suriel Ramírez, dice, ¿qué debería hacer el gobierno federal para acabar con el narcotráfico? Híjole, pues yo creo que lo primero que debe hacer es cortar la fuente de suministro económico. Debe de cortar, yo pienso en dos vías. Debe de evitarles el ingreso de más armas de Estados Unidos hacia México y debe de cortar el suministro, el blanqueo de dinero. Creo que el gobierno federal debe trabajar más en lo que es blanquear el dinero de los cárteles para poder debilitar las estructuras criminales. Si se sigue dando ahorita como se da la persecución de los narcotraficantes y quitan a una cabeza y sube otra, pues eso nunca se va a acabar porque los cárteles son estructuras criminales empresariales. Son empresas, quitas al gerente y pues llega otro. Dice Hazael, ¿consideras a Ricardo un mártir de la política en Michoacán o una víctima más? Yo pienso que fue una víctima más de la violencia. A Ricardo Guzmán, que fue alcalde de La Piedad, él fue asesinado por un grupo de élite de la Marina y en realidad fue para tratar de levantar la votación en Michoacán en noviembre del 2011, cuando en Michoacán estaba justamente ahí contendiendo Cocoa Calderón por la gubernatura y le faltaban milésimas de punto, centésimas de punto para superar a Fausto Vallejo Figueroa y entonces vieron la oportunidad del asesinato de Ricardo Guzmán para repuntar y eso fue lo que realmente pasó. Yo considero que fue una víctima colateral nada más de la violencia en Michoacán. Dice, saludos Antonio García desde Coatzacoalcos, seguro por ahí nos vemos pronto, un gusto saludarte. Dice Alejandro Méndez, ¿qué opinas de la legalización de las drogas? Yo creo que es buena. Yo creo que la legalización de las drogas es un buen camino para poder para poder erradicar la violencia de lo que es el narcotráfico. Mira, si tú encuentras una droga en el mercado de manera lícita, pues ya ahí cortaste de tajo muchos vicios de cómo llegó esa droga a tus manos. Y entonces, pues la consume quien quiere, como actualmente lo hacemos con el alcohol, como actualmente lo hacemos con la droga. Entonces,
consume quien quiere, a nadie le ponen una pistola para que yo fumo, yo tomo, nadie me pone una chingada pistola para ir por la botella al Oxxo. Entonces, igual va a pasar si se legalizan las drogas y comenzando, por supuesto, con la marihuana para fines lúdicos. Yo creo que sería una buena medida, una buena estrategia, que sería aunada con el corte de flujo de Estados Unidos de armas y cortar el suministro o el blanqueo de dinero, mejor dicho, eh, más la legalización de las drogas. Creo que eso ayudaría mucho, mucho a combatir el problema del narcotráfico. A ver, otra pregunta más. En un curso de periodistas, dice Nora Villegas, en un curso de periodistas del norte del país, uno de ellos comentó que fue encarcelado, escribió su historia y en alguna entrevista en un libro que se llama Los Malditos. Ah, sí, Nora, sí, ya. Empecé a buscarlo, encontré, me gustaría que hablaras un poco de ese estilo de periodismo. Sí, yo pienso, a lo que dice Nora es que le gusta el estilo de la crónica periodística que manejo. Me estoy acomodando, ¿eh? Porque luego no me hallo en esta pinche silla que baila tanto. Yo pienso que el periodismo debe ser más desenfadado. El periodista está obligado, Nora Villegas, a contar historias y como tal debe tomar las herramientas que existen de la redacción. Yo no coincido con el manual de Marín ni con el de Raimundo Riva Palacio y el de otras personas que por ahí ponen sus manuales de periodismo para seguirlos. Yo creo que el periodismo no debe ser tan acartonado, debe de ser más fluido, más ligero. Si el periodista siente la historia, la vive y utiliza recursos literarios para la plática de esa historia, entonces lo que estamos haciendo es que el periodista no, actualmente el modelo de periodismo es el periodista toma los hechos y los pone en la mesa del lector de manera fría. Pero la crónica creo que es al revés. El periodista toma de la mano al lector y lo lleva al lugar de los hechos con toda la calidez y candidez del hecho y entonces le hace sentir más la historia. Entonces creo que el debe de tender un poquito más hacia allá, como sucede en el periodismo europeo, el periodismo que hace, por ejemplo, el país. El país cuenta historias, el país se olvida muchas veces del chingado universo semántico del qué, cuándo, cómo, dónde y por qué, para enfocarse realmente a lo que quiere explicar. Y aquí en México no, en México no, a veces en las escuelas, que hay muchas escuelas de periodismo y de comunicación, nos enseñan que debemos de seguir la reglita del qué, cómo, por qué, para qué ni quién. Entonces, bajo ese esquema, el reportero únicamente se convierte en una máquina de redactar. Y redactar es volver a poner los datos, nada más. Redactar no es escribir. Escribir es cuando te fluye la emoción, cuando utilizas herramientas literarias para contar esa historia y creo que es lo que debemos hacer. Dice Carmen Couva, conforme a lo que vivió dentro del penal, ¿qué opina de las terapias de tratamientos que llevan dentro del centro de penitenciario? Eso es una mamada, Carmen. Mira, las terapias de tratamiento que se llevan dentro de la cárcel no son funcionales simplemente. A mí me da mucho coraje porque las terapias a las que a mí me sometían a terapias de tratamiento, pero a puros madrazos. Nos sacaban en la madrugada, bueno, en mi caso, me sacaban en la madrugada, me ponían unas buenas chingas, me bañaban con una manguera de agua, con un chorro de manguera a presión, y me devolvieron otra vez a la celda. Y esa era mi terapia de reeducación. Después, al día siguiente, iba una psicóloga, sí, muy bonita, muy atenta, y me veía y me lamía las heridas, y hasta ahí. Y yo podía desahogarme un poquito, pero no tenía una finalidad de una recomposición emocional en mi persona. En realidad la terapia tenía como finalidad la de quebrantarme y la de hacerme que me jodiera dentro de la cárcel y terminara como muchos de los presos de la cárcel de Puente Grande intentando el suicidio. Eso es lo que pretende la cárcel. No son terapias adecuadas. Lo platicaba por ahí, creo que con Jimena. ¿Te acuerdas, Jimena, que lo platicábamos Jimena Suri, hace un tiempo lo platicábamos sobre las terapias de reeducación de la cárcel que no eran las adecuadas y que se debía de ver un modelo porque están muy caducas. Son terapias que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial en el trato a los prisioneros de guerra. Entonces, creo que eso ya quedó rebasado y las terapias deben de ser distintas. El tratamiento hacia el interno debe ser más integral y para el interno. Creo que también debe ser un tratamiento para la familia, porque la familia finalmente es la que sufre.
Dice, ¿cómo fue dormir en dice Alejandro Méndez, ¿cómo fue dormir en libertad después de tanto trauma? Hijo de la chingada, pues fíjate que todavía me cuesta trabajo dormir. Es difícil dormir en libertad después de ese trauma. Eh, ya no te encuentras, yo ya no me encuentro en la cama, a veces tengo que bajarme al suelo, a veces duermo en el suelo porque no me encuentro en la cama y es muy difícil, es un parto pues cuando sales de la cárcel, vuelves a nacer. Dice Maura Carvajal, ¿alguna vez recibió alguna amenaza por la publicación de sus libros y contenido? Sí, Maura, sí he estado amenazado, sigo bajo amenaza de muerte, estoy en este momento escondido, no tanto estoy en cuarentenado, yo estoy escondido desde hace 4 o 5 años y no es por cuarentena, mi cuarentena ya va mucho más allá y ha sido por el crimen organizado y por el aparato de gobierno que me ha amenazado por lo que he publicado, sobre todo porque he develado que lo que se da dentro de la prisión, justamente hace un rato alguien me estaba provocando la, la cárcel y las condiciones y me señalaba de mentiroso. Pero bueno, pero sí hay una, sí hay amenazas en mi caso y sí ha habido mucho hostigamiento por parte del crimen organizado y de algunas otras personas. Se me perdió una pregunta. Dice, ay, es que se mueve mucho. Dice Leti Janet Campos, Jesús, mi hijo, quedó muy dañado con todo lo que vio. Es exacto, el hijo de Leti, una amiga de la Piedad que también fue encarcelado, también, por supuesto, que luego sale en libertad porque era inocente finalmente, pues es que queda uno dañado finalmente, Leti, queda uno, no vuelve a ser uno ya el mismo después de la cárcel, queda uno prácticamente loco. No, a lo mejor falta nada más un tecnicismo que determine la locura, ¿no? Pero yo conozco muchos presos que, con los que me relaciono, que estuvieron conmigo en la cárcel en Puente Grande y que salieron finalmente absueltos de lo que se les acusaba y no están completos tampoco. También les falla, también les falta un chingado tornillo. Entonces sí es muy difícil. Saludos, Samantha Sánchez, qué gusto verte. Omar Bello Pineda, ay, espérame. Omar dice, brother, ¿qué opinas de Genaro García Luna y Fecal? Bueno, Fecal es un pendejo, ¿no? Felipe Calderón es un pendejo, no me queda duda ahí. Y como pendejo se le puede excusar todo. Pero Genaro García Luna creo que sí fue el poder tras el trono, que es el verdadero responsable de la ola de violencia que todavía estamos resintiendo en el país. Genaro García Luna es el responsable. Actualmente lo está haciendo o va a ser juzgado en Estados Unidos, pero eso es pecata minuta el dinero que se robó. Lo están juzgando por ahí por algunos miles de millones de pesos, pero creo que es pecata minuta porque si le hurgan realmente a Genaro García Luna, eh, creo que encontraríamos mucho más de fondo porque tiene mucha responsabilidad en el asesinato de muchos periodistas, en el asesinato de muchos defensores de la tierra, en el asesinato de muchos defensores de los derechos humanos. Creo que Genaro García Luna eh, podría, podría ser solo la punta del iceberg de todas las respuestas que está pidiendo la sociedad mexicana. Creo que es un criminal, estoy seguro de eso. Yo les contara lo que le puso en mi expediente. No, hombre, yo era el super narcotraficante, no nada más de Michoacán, porque también yo tenía células, según el expediente, yo tenía células adheridas a mí que operaban en Jalisco y en Veracruz, y otras operaban en Oaxaca y otras en Chihuahua. Y todas estaban bajo mi mando y bajo mis órdenes. Y eso fue producto de la impunidad con la que puede operar un ministerio público. Y eso se lo debo yo a García Luna. Entonces creo que finalmente la justicia llega. Dios es muy grande. Nadie se roba nada. Y en este caso nadie se va sin pagar nada en la vida. Y creo que García Luna pues va a pagar mucho en Estados Unidos. Dice Cristian Eduardo Molina, ¿cuándo hablas de Tierra sin Dios? ¿Qué te parece si hacemos luego un live nada más para hablar de Tierra sin Dios, Cristian Eduardo? Y con mucho gusto hablamos de lo que son los grupos de autodefensa y de cómo Michoacán
está tan convulsionado gracias a las pendejadas del gobernador actual y de los otros gobernadores que ha habido también, ¿no? No queda exonerado tampoco, por supuesto, los anteriores, Jarita, por ejemplo, y otra bola de cabrones. Pero sí lo platicamos con mucho gusto en otra plática y lo hacemos antes de que termine la cuarentena. Otra pregunta, dice Cristian, ¿cuándo hablas de tierra sin Dios? Bueno, ya. Dice Esther, ¿qué opinión tiene de la muerte de Moreno Valle en Puebla? Eh, sé poco al respecto, pero yo estoy seguro que fue un accidente. Eh, la teoría del complot aquí no encuentro yo muchos elementos para decir que hubo un complot o que AMLO lo mandó matar o que están muertos y se fueron a otra parte del mundo a gozar su riqueza, Rafael y su esposa Marta, creo que se llama. ¿Sí? Entonces, no creo que haya habido un complot. Yo pienso que fue un producto del karma. Eran unos hijos de su chingada madre los dos. Entonces creo que únicamente pagaron lo que tenían que pagar. Sí, porque Moreno Valle también se pasó, hubo una persecución increíble en Puebla contra los periodistas, contra los defensores de derechos humanos, contra los defensores de la tierra. Moreno Valle entregó prácticamente toda la Sierra Norte del estado de Puebla a Carlos Slim, a las mineras, y despojó a cientos, a miles de pobladores, y eso fue pues muy doloroso para mucha gente, se tuvo que desplazar, y lo peor que puede ser cuando, aparte de que te quiten la vida o la libertad, es que te quiten el arraigo a tu región, que te saquen y te manden a otro lugar como un extraño en tu propia tierra. Y yo pienso que Rafael pagó, pagó lo que tenía que pagar como karma del destino. Sí pienso que fue un accidente. Eh, el gobernador Barbosa pues, es un pendejo también, o sea, que le puedes pedir? No le puedes pedir peras al olmo, ¿no? Pero es muy pendejo el gobernador, así como para poder explicar más a detalle la muerte, y se ha hecho bolas con unos pinches tornillos desgastados que no ha podido explicar. Entonces eh, creo que sí es producto nada más de sus propios hechos. Dice Hazael Ayala, ¿qué cualidades tiene un líder de Lampa a diferencia de un líder del bien? Creo que el líder de Lampa y líder del bien. La única diferencia que hay, yo le veo las mismas cualidades. Son el líder, por ejemplo, como Rafael Caro Quintero, o como el Mochomo, que eran líderes de grupo, o como Armando Amezcua Contreras, que eran líderes de cárteles, apasionaban con la palabra. Eh, tenían una dinámica, una retórica, un pensamiento tan claro, tan preciso sobre lo que querían, que lo iban eh, plasmando así como en pedacitos y lo iban entregando y el escucha lo iba escuchando. Entonces, creo que el don de la oratoria es uno de los principales cualidades en un líder. Lo vemos, por ejemplo, en Andrés Manuel López Obrador, es un increíble líder. López Obrador es un orador increíble. Entonces, creo que las cualidades que tiene López Obrador como un líder del bien son similares a las que tiene un líder como Rafael Caro Quintero. O sea, no estriba ninguna diferencia entre ser un líder del bien y entre ser un líder del mal. La única diferencia es que gente como López Obrador, pienso, sí tiene noción de lo que es el bien. Y un líder del mal, como tú lo llamas, Hazael, no tiene esa diferencia de lo que es el bien y lo que es el mal. Creo que eso radica en algo psicológico. Yo no soy psicólogo, pero creo que por ahí puede andar. Pero son muy similares, ¿eh? Son muy similares los liderazgos. Yo no veo ninguna diferencia más que esa, que el líder del mal no sabe diferenciar entre el bien y el mal, y el líder del bien diferencia perfectamente entre el bien y el mal, pero, pero son las mismas características, o sea, su personalidad, su tacto con la persona, el trato humano, el carisma que refleja, sobre todo la palabra, cómo la vierten y en qué momento preciso la saben invertir. Otra pregunta dice, um, dice Omar Bello, brother, lo que cuentas del tísico me recordó cuando me detuve en el municipio de La Unión y vi su... El tísico es Carlos Rosales, el fundador de la familia michoacana, y sí coincido contigo, me quedo Omar, y sé que Omar Bello Pineda es un periodista, para los que no saben, es un periodista desplazado de Guerrero, actualmente está desplazado en alguna parte del país, vive bajo por la protección del mecanismo de protección de periodistas, y
y él fue detenido también en su momento por el tísico. Lo hemos platicado en muchas ocasiones con Omar Bello Pineda. Y créanme, Omar Bello Pineda, siga en la pista por ahí. Él tiene la Asociación de Periodistas Defensores, de la Asociación de Periodistas Desplazados y Agredidos de México. Entonces está haciendo una labor social muy buena. Gracias, Omar, por tu trabajo. Dice Carolina Baez San, más de bien. Ay, ya se movió. Dice Carmen Cubán, ¿ha pensado en escribir algo sobre las diferencias de los centros penitenciarios? Eh, Hasta el momento no. Hasta el momento no, Carmen, porque creo que eso es como algo más técnico. Eso es como algo para quien está dedicado directamente a la penología. Yo lo veo únicamente desde el aspecto periodístico. Al momento no, pero si surgiera en algún futuro, pues no me niego a escribir esa posibilidad. Pero hasta el momento no he pensado en escribir nada sobre diferencias técnicas de una cárcel a otra o cómo funcionan los eferesos, las cárceles federales, con relación a las cárceles estatales, que también sería muy interesante porque hay muchas fallas en los dos, en los dos sistemas y sería muy interesante verlo, pero creo que ahí se necesita más bien la visión más técnica de un criminólogo o de un psicólogo en criminología, alguien más especializado, no la de un simple periodista. La de un simple periodista, insisto, su función es contar historias, es fincar los hechos, plantear la hipótesis y contar la historia a partir de ahí. Pero, pero creo que para hablar sobre el tema es necesario más una gente más capacitada en ello. Dice Neftalí Guevara, se habla de muchos narcotraficantes en los medios y al Mayo Zambada ni siquiera lo mencionan. ¿Qué opinión, amigo, de este narcotraficante? ¿Crees que el gobierno federal lo proteja? Sí, yo lo decía hace rato, cuando alguien me preguntó si había un pacto entre el cártel, el cártel de la Cuarta Transformación. No, no es el cártel, es, es la Cuarta Transformación. Sí, sí hay. Yo estoy seguro que sí hay una, y no es una mera suposición, o sea, hay varias cosas que ya indican la posibilidad, varios indicios que pueden conformar la prueba, ¿no? Pero sí, sí hay una relación estrecha del Mayo Zambada. Acuérdense que hay dos delincuentes, dos narcotraficantes muy discretos, que es el Mayo Zambada y ay, también es el cártel de Sinaloa. No me acuerdo. Es el Mayo Zambada. Ahorita me acuerdo del otro. Pero son dos narcotraficantes que están protegidos desde la administración de Felipe Calderón, cuando García Luna hizo pacto con ellos. Eh, entonces, los han protegido, son los narcotraficantes muy discretos y siguen trabajando, pero sí, sí hay una protección hacia... Ah, es Ismael Zambada y el otro es Moreno. Bueno, ahorita me voy a acordar. Esos son los pinches problemas ya de la edad y del whisky. Bueno, otra pregunta, dice, ya está la de, a ver si no se me pasa, yo había visto una pregunta de Luisa Guido Williamson, pero ya no la veo y ya no la sé cómo sacar de aquí, pero dice Mike Araujo, ¿cuál fue el momento en que pensaste que jamás saldrías de Puente Grande? Mike, yo pensé que no iba a salir de Puente Grande cuando el juez pasado se pasó de verga al cabrón y me sentenció a 20 años de prisión. Creo que ahí fue cuando yo dije, sin ninguna prueba, no había una sola prueba, no había un solo elemento que dijera la posibilidad de que yo tenía células criminales a mi servicio narcotraficando en todo el país. Y él así me dice que me señala y me dice que voy a pasar los próximos 20 años de prisión en la cárcel. Me sentenció condenatoriamente a 20 años, 10 por delincuencia organizada y 10 por narcotráfico. Y en ese momento fue cuando yo pensé que ya no iba a salir de la cárcel hasta veto a saber Dios cuándo, ¿no? Y quizás ni en ese tiempo. Dice Jessica Durante, ¿cuáles fueron sus reacciones al escuchar las anécdotas criminales dentro de Puente Grande? ¿En algún momento llegó a sentirse intimidado por ellos o cómo logró manejar toda la información? Mm, Cuando comienzo a interrelacionarme, bueno, pues primero sí te intimida, ¿no? El solo hecho de que, por ejemplo, yo llego a la cárcel de la calle fresco
sin mayor conocimiento del crimen organizado más que lo que decía la televisión, y de repente ves y escuchas a Rafael Caro Quintero y está junto a ti y está platicando contigo, pues sí se impone el viejo. O se impone Mario Aburto, Chomo, que llegas a tener contacto así y lo ves, o al grande, pues son personalidades finalmente que se impactan, se intimidaban, por supuesto, y eso obligaba a un trato muy especial, muy cuidadoso con alfileres, en las preguntas, o sea, como dirigirse al presidente de la República, en pocas palabras. Sí, con mucho cuidado. Yo a veces veo las mañaneras y veo a los periodistas que le preguntan al presidente. Hay muchos muy pendejos, pero hay algunos muy claros, pero sí señalan muy puntualmente las cosas que quiere decir y con alfileres al presidente. Y eso a mí me pasaba en la cárcel. Tenía que hablar con alfileres con muchos pesos. Sí me intimidaban, por supuesto. Y yo llegué a manejar esa información que ellos tenían, porque había mucha información que no se podía ni siquiera pensar en manejarla, pero, pero sí la llegaba yo a pensar y a manejarla como con mucho cuidado, que es lo que hago en el libro de los malditos. Dice Taina Díaz, dice, saludos querido amigo, te mando un abrazo, ¿qué piensas de que en la serie de Narcos prácticamente cuenten parte de tu libro? ¿Esto es circunstancial? Taina, qué bueno que lo comentas. Mira, la serie de esa de los narcos de Netflix, pues es un robo en despoblado. Es un robo en despoblado. Se fusilaron gran parte de los malditos. Y, pero pues, ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Se aprovecharon, eh, pensaron que ahí estaba el texto y que no tenía derechos de propiedad, yo creo. Y pues me lo robaron vilmente gran parte en la del Narcos, en lo del Chapo Guzmán también, por supuesto que hubo por ahí un robo muy cabrón, muy descarado, sin siquiera avisarme. Yo nunca iba a pedir regalías de eso, ni mucho menos. Nunca iba a decirles, no, al contrario, qué bueno que se fijen. Pero simplemente que me hubieran dicho, oye, ¿puedo tomar esto? Pues tómalo, pues es una información pública finalmente. Igual pasa en Narcos. O sea, si alguien me hubiera dicho, o si me hubiera dicho, oye, voy a tomar esta historia, pues órale, adelante. Pero no, nadie se tomó nadie me dio ese detalle. Y sí, yo considero que sí me robaron tanto en el Chapo como en la de Narcos. Sí es un robo lo que hizo Netflix, pero lo que se trata es de contar la historia, de contar la historia y que llegue bien a la gente y que la gente esté informada. Creo que lo de menos es un título, un crédito. No, yo creo que, pues si me hubieran dicho, oye, te puedo tomar esto, hubiera sido más bonito. Pero qué bueno que se platica, ¿no? Pero sí considero que es un robo lo que hicieron. Dice Nora Villegas, ¿puedes hablar un poco sobre cómo te trataban los malditos y sobre tu mote de report? Ah, sí, no, es que ahí Nora, los malditos, bueno, en la cárcel a los malditos les decían a todos los que estábamos en ese sector de los reos más peligrosos. Déjenme tomar un traguito de agua. Los que estábamos en ese sector de la cárcel de Puente Grande, pues porque ya no teníamos este remedio. Y la verdad es que hubo un trato muy especial después de que me gano el cariño de Rafael Caro Quintero, porque con Rafael Caro Quintero, insisto, no fuimos amigos, pero nos llevábamos muy bien. Y no fuimos amigos, o sea, no somos amigos porque nunca me contó sus más íntimas cosas, ¿no? Ni yo tampoco le contaba qué traía en el pecho. Pero sí, no sé, sí creo que embonamos en algunos puntos y llegamos a tener pues, cierto cariño uno por el otro. Yo sí lo estimé mucho y siento que él también me estimaba mucho dentro de la cárcel. Eh, y ahí el solo hecho de tener esa relación con Rafael Caro Quintero, ahí me lleva a un estadio pues, de superioridad dentro de la cárcel, porque Rafael Caro Quintero era don Rafa Caro Quintero dentro de la prisión y se le respetaba y se le quería porque era una persona muy afable, de buen trato, o sea, no andaba con chingaderas. Y entonces, ese hecho de cuando Rafael Caro Quintero me puso el mote de report, por reportero seguramente, pues a mí me hacía valer mucho en todo ese pasillo de la cárcel donde estábamos, porque yo era de los cercanos a Rafael Caro Quintero en ese momento, y porque nadie me podía hacer nada, porque Rafael decía, hey, no se metan con Chuyito, él es un hombre bueno, eso lo dijo en una ocasión, se me quedó muy grabado, se lo agradezco yo mucho a él.
concepto de un hombre bueno, no sé cuál sea su concepto de hombre bueno, pero él me tenía en ese concepto y a mí me ayudó mucho y eso hizo que muchas gentes, muchos de los que estábamos ahí presos, muchos de los presos me vieran con mucho respeto, me vieran con mucho cariño, me comenzaban a querer y aparte porque les gustaba, porque pues yo ni musculoso soy, ni soy bueno para las trompadas y en la cárcel pues había que estar dispuesto a todo eso y a mí lo que me salvaba era pues que contaba chistes y la risa siempre desarma todo, ¿no? Entonces eso creo que me ayudó mucho y eso me ayudaba. Nunca llegué a ser el bufón de nadie, pienso, pero sí llegué a contar chistes, a platicar historias, a contar anécdotas, y eso creo que a mí me ayudaba mucho dentro de la cárcel y me gané el cariño de muchos de los presos. Dice María Teresa Sarabia, ¿vas a alcanzar a hablar sobre las cartas de amor que ayudabas a escribir a los criminales? Yo espero que sí, porque también parte de eso, de que yo era mm, pues dentro de la cárcel, la mayoría de los que estaban presos dentro de ese sector, pues lo máximo que había cursado era primaria, secundaria a lo mejor, muchos eran analfabetas. Entonces a mí me daban a veces la encomienda, sabían que me gustaba la poesía, me gusta escribir poesía, desde antes de ir a la cárcel me gusta escribir poesía. Y entonces a veces yo me aventaba mis poesías, mis poemas dentro de la celda con mi amigo Narváez, que no me dejará mentir y que seguramente por ahí me ha de estar viendo mi querido Narváez, con quien compartía también celda. Y entonces muchos sabían que a mí me gustaba eso y yo aprovechaba esa coyunturita y a veces les ofrecía, oye, ¿por qué no le mandas una? Me decían, es que mi esposa, mi hija, mi novia, mi mamá va a mándale una poesía. Y entonces a mí me encargaban a eso. Y yo me encargaba de escribir cartas dentro de la cárcel. Me gustaba, me tendía y escribía con el mismo amor como si fuera la amada mía. Entonces comenzaba yo a escribir mis textos y mis poemas y se los entregaba a los presos y los presos los mandaban firmados por ellos. No, pues era otra cosa y así fue como me comencé a ganar mucho el cariño de muchos presos. Dice Laura Castañeda, eso siempre caes bien. Eso bueno, gracias Laura, yo sé que no me salvo por lo guapo, sino por lo chistoso, ¿no? Pero te lo agradezco mucho. Joaquín Rodríguez, gracias Joaquín. Dice otra pregunta, dice, ¿algún día te gustaría ocupar un cargo de administración pública? No, no, yo nunca sería un funcionario público. He tenido oportunidad de trabajar para gobiernos estatales eh, y últimamente se me presentó una oportunidad para trabajar en la administración federal, pero la verdad es que no soy yo para estar sentado en un escritorio. Me desesperaría mucho por no poder ayudar. Lo mío es contar historias. Yo soy un juglar. Soy un juglar que me gusta recorrer y caminar y encontrar una historia que contar y llego más adelante y la cuento y hago un verso y hago una poesía o hago un reportaje o me pongo a escribir una historia para un libro. Pero no, no, nunca llegaría yo a ser un funcionario público porque no está en mí, a lo mejor no lo llevo en la sangre. Eh, Me gustaría servir de otra forma a la gente y la única forma que veo para servirle a la gente es contarles la realidad de lo que pasa. Otra pregunta, dice Carolina Baez San, plasmaste increíble la historia que viviste, hace sentir que uno está ahí y jamás me aburro de leerte. Una y otra vez me abriste los ojos y empatía a una población que casi siempre se ve invisible. Pues muchas gracias, Carolina. Qué bueno que te gusta. Otra pregunta. Dice Gerardo Armendáriz, mi querido amigo de San Luis Potosí, eres el amanuense de los malditos. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, creo que no voy viendo más preguntas. Ya casi nos aventamos una hora. Si hay otra pregunta por ahí la contestamos y seguimos hablando. Gracias, Juan Lenin Orellana Pascual. Muchas gracias. Entonces, si hay otra pregunta, si no, pues como aquí esta dinámica es un poco extraña porque no puedes escuchar, sino solamente ver y se me pasaron muchas preguntas. Dice, dice, de todos los criminales que conoció en el Centro de Reinserción Federal, ¿hubo alguno a quien le tuvo miedo? Sí, sí, al asesino del gato Félix, al asesino del periodista el gato Félix, Vera Palestina.
preso precisamente por el asesinato del Gato Félix del Z de Tijuana, y ese cabrón sí le tenía miedo, a ese sí le sacaba la vuelta, él tampoco me podía ver, no le gustaba verme cerca de él y rehuía y muchas veces me mandó decir que me retirara o me mataba y la verdad es que sí me dio miedo y sí, sí le tuve mucho miedo dentro de prisión a este señor. Dice Samantha Sánchez, ¿qué le espera a Lemus tras mantenerse resguardado durante mucho tiempo? Pues mira, Samantha, lo primero que me espera, yo espero seguir escribiendo textos, seguir escribiendo libros, salgo por ahí, escribo, investigo y estoy preparando un texto. Próximamente voy a sacar un texto, ya se los comentaré, pero lo que me espera, yo espero en Dios mucho seguir escribiendo y eso es lo que yo quiero, seguir escribiendo, seguir haciendo mi periodismo en libros, un poquito en medios. Actualmente estoy trabajando para un periódico que se llama, si pueden, síganlo, muy bueno, creo que está repuntando. Se llama Ángel Metropolitano. Búsquelo por ahí en las redes y por ahí estoy actualmente escribiendo. Ahí cada, es el periódico es bisemanario, entonces en cada edición estoy colaborando. Si pueden, métanse por ahí. Y eso es lo que espero, Samantha, seguir escribiendo únicamente. Dice, dice Lázaro Ríos que se vea el Black Daniels. No, no tengo Black Daniels, es agüita ahora, mira, nada más es esto. Pero ya quiero el Jack Daniels, ya hace falta. Eh, Dice Marino Martínez, tu lectura de la tolerancia al narco de parte de AMLO. Creo que ya lo comentaba un poquito y creo que es parte de su estrategia de pacificación, el poder estar cerca de los grupos criminales, principalmente de los más preponderantes, que serían el Jalisco Nueva Generación y el Sinaloa, para poder apaciguar el país, convirtiendo a estos dos cárteles en uno solo a nivel nacional. Dice Griselda Campos, ¿cuál fue la diferencia de antes y después de Jesús Lemos? ¿Qué cambió en mi persona? Creo que cambió todo. Antes de la cárcel, pues yo era una persona normal. Después de la cárcel, pues salí con muchos traumas, muchos miedos. Y son muchos miedos que a veces ya no me dejan tener una vida normal. Pero también hubo un despertar de la conciencia. Creo que el encierro me ayudó mucho para tener una mente más despierta y más receptiva a la injusticia. Creo que me ayudó como a detectar dónde están los principales problemas y qué es lo que se tiene que denunciar. Yo pienso que eso me ayudó mucho. Dice Marco Antonio Aviña, déjalo ver Lourdes, así es de pinche y de yo de todos modos lo quiero muy chingo. No sé por qué estás encabronado, pinche gordo, pero pues igual me da lo mismo. Marco Antonio Aviña, no sé cuál es tu pedo, Marco Antonio, pero bueno, yo te mando un abrazo y un saludo. Y como dijo López Obrador, abrazos y no balazos. Saludos, mi querido licenciado Emilio. Mike dice, oportunidad de cobrártelas con Juan Manuel Oliva Ramírez, ¿lo harías? Híjole, ya no. Cuando salí de la cárcel sí, sí lo hubiera partido su madre, donde lo hubiera visto, donde lo hubiera encontrado. Juan Manuel Oliva Ramírez es el gobernador de Guanajuato, el que me encarceló justamente. Entonces, ya no creo que el tiempo lo cura todo, lo sana todo, y me siento tranquilo. No, no odio y eso me ha ayudado mucho. Yo odiaba y tenía una pinche gastritis que me estaba matando. Entonces creo que me he curado mucho, me he sanado mucho de ese odio que tenía contra Felipe Calderón, contra Oliva Ramírez, contra otros funcionarios del gobierno de la Piedad. Creo que no, creo que el Dios o el destino o la vida, como ustedes quieran llamarle, nos ha puesto a cada uno en su lugar. Y no, que les vaya bien por donde quiera que anden y que no nos crucemos en la vida nunca más. No tengo ningún resentimiento hacia él ahora ya. En su momento sí lo tuve, ahora no tengo ningún problema. Dice, dice Marco Antonio, ¿cuál pedo, cabrón? Un abrazo. Pues igual, Marco. Maura Carvajal dice, ¿a qué personaje de narcopolítica de cualquier época le gustaría entrevistar? Hacer así como entrevista, pues sin duda al jefe de jefes de narcotraficantes, que sería Pablo Escobar Gaviria. Es el padre de los narcotraficantes en México. Entonces, a mí me hubiera gustado conocer su visión, su postura. Este, sin duda para mí es el personaje dentro del narcotráfico que más admiro históricamente. O sea, no lo admiro por lo que haya hecho, sino por su trayectoria histórica. Dice, saludos Luz Margarita González. Laura dice, así se habla, que no se te vuelvan a cruzar eso. Laura, ya sabes, luego nos vamos a echar unos alcoholes para platicar sobre el tema.
¿Quién más? Bueno, dejamos otra entrevista, pero a ver, tenemos 43 todavía. Eh, Dice Leti Janet Campos que qué fue del comandante que me entregó. Yo por salud emocional decidí no seguirle la pista nunca más al comandante que me detuvo y me entregó de manera injusta, que me secuestró prácticamente, me torturó. A lo que supe después, con el tiempo, supe que estaba encarcelado, supe que está preso en una cárcel en Guanajuato precisamente y que está acusado de narcotráfico, de servir al cártel de los Zetas. Eso es lo que sé. Dice Alex Marroquín, ¿cuál fue tu mayor miedo dentro de Puente Grande? Yo creo que el mayor miedo dentro de Puente Grande fue quedarme loco, perder la cordura. Yo creo que ese es el mayor miedo que puede tener una persona, más que perder la vida, porque sabes que te mueres y se acaba todo, más que a ser víctima de otro tipo de cosas, no sé, es la que se te imagine. Creo que el mayor miedo que yo tuve dentro de la prisión fue quedar loco y no poder volver a hilvanar una idea para poder escribir. Uno de mis miedos era no poder escribir en la máquina de escribir cuando saliera. Y por eso yo ahí me conseguí un cartoncito y en ese cartoncito me acuerdo que pinté lo que era el teclado de una computadora y era mi teclado. En ese teclado yo me ponía noches para que no se me olvidara cómo escribir mientras estaba en prisión. O sea, yo tenía miedo de perder la cordura, pero ya la estaba prácticamente perdiendo al hacer eso. Pero ese fue mi mayor miedo. Dice Samantha Sánchez, recomendación a quienes nos dedicamos al periodismo. La principal recomendación, Samantha, yo creo que nada, no hay una nota que valga la vida. Así. Por muy importante, por muy interesante, porque te puedas ganar el premio nacional o internacional de periodismo, no hay nada que valga la vida y la libertad. Si pones en riesgo tu vida y la libertad y estás poniendo, por supuesto, la de tu familia, creo que no estás haciendo bien el trabajo. Por la seguridad del periodista es parte precisamente de su propia seguridad. Lo estamos viendo ahora con los médicos que están enfrentando el problema del coronavirus. Lo estamos viendo que ellos son los primeros que deben de resguardar su seguridad y las de sus familias para poder enfrentar el problema. Y es el caso muy similar al de los periodistas. Para que un periodista pueda hacer un mejor trabajo debe tener una mayor seguridad y no hay una nota, una información que valga la vida. Esa es mi recomendación. Dice Big Vicious, ¿hay alguna anécdota que no esté en los libros? Hay muchísimas. Hay muchísimas anécdotas, muchas historias. Siempre en cada historia que cuento, pues quedan partes mochas, partes cortas, pero esas como yo una vez se las platicaba a Jimena, una vez se lo dije a la maestra Jimena que esas historias no las puse exprofeso porque si no, ¿quién me va a invitar la cerveza en las cantinas? Y esas son muy buenas para platicarlas en cantinas. Pero sí hay muchas historias, ¿eh? Y por supuesto yo espero contarlas en algún momento. Saludos, Big Vicios. Dice Cris Mendoza, ¿qué fue lo mejor que te pasó dentro de Puente Grande? Por extraño que parezca. Fíjate que lo mejor que me pasó dentro de la cárcel, yo creo fue tomar o asumir una fe en algo superior. Antes de la cárcel, pues yo era un dialéctico empedernido, yo era un materialista, marxista-leninista 100%. Para mí no existía más que lo material y más allá, pero en la cárcel algo me enseñó a pensar, algo dentro de mí me obligó a pensar que había algo superior y una vez lo dijo Rafael Caro Quintero. Dice, en la cárcel los presos hasta de un chorro de agua nos agarramos. Y si es cierto, yo me agarré al chorro de la fe y comencé a tener fe. No te digo que en la Virgencita o en el Santito tal, no, no. Yo comencé a tener fe en algo superior. Llámale como quieras, o sea, en en un Dios que te lo puedes imaginar si quieres, Buda, no sé, Alá, Jehová, Yahvé, Dios Padre, como tú quieras llamarle. Pero ahí comencé a tener yo un acercamiento con ese ser superior y creo que eso fue lo mejor que me dejó la cárcel, dentro de la cárcel, que hizo que creciera mucho mi fe. Eh, y no soy de la iglesia, no soy del templo, o sea, yo nací en una familia católica, crecí en el seno de una familia católica, pero no soy practicante, antes practicaba un poco, pero nunca más he vuelto a practicar. La iglesia está peor que el PRI y el PAN, ¿no? Juntos. Los sacerdotes son una bola de hijos de la chingada. Habrá muy buenos,
habrá otros cabrones. O sea, tenemos, por ejemplo, al Papa, ¿no? Al Papa con sus millones, con la iglesia tan rica y que no pueda ponerse a hacer labor social que en esta pandemia, con tanta gente que necesita comer, pues se me hace una mamada. Entonces, eso me ha hecho alejarme un poco de la iglesia, pero ha hecho que mi fe se fortalezca en Dios. Y entonces creo que eso me dejó la cárcel, creer más en Dios. Dice Samantha, tu punto de vista, tema Gatell y a la torre. Mira, Samantha, yo pienso que a mi gusto, a mi criterio, Gatell es un lamebotas. Es un cabrón que está cuidando la chambita, está haciendo el trabajo como debe de hacerlo, como está hecho la estructura de la Secretaría de Salud para atender una contingencia como esta, que no la está atendiendo a mi punto de vista muy bien, por supuesto. Pero en el caso de la Torre, a la Torre tenía toda la libertad, todo el derecho de decir lo que dijo, que sí cometió un exabrupto y que va contra un atentado, contra lo que establece la disposición jurídica y todo eso, pues está muy, muy, muy de verse porque es la libertad de expresión de la Torre. Y si a la Torre llama y dice no le hagan caso a Gatell, pues creo que está en su derecho, que le haga caso el que le quiera hacer caso y que no le haga caso el que no le quiera hacer caso. Lo que pasa es que hoy las redes sociales están tan manipuladas y manejadas por el gobierno federal, puta, se le fueron luego a la cabeza. Por supuesto que eso, yo insisto, yo tengo mi teoría de que ese fue fuego amigo que llegó desde el gobierno federal, pero yo pienso que Alatorre estuvo en su derecho de señalar a Gatell, porque esa es la función finalmente. Mejor no fue la forma de decir no le hagan caso, ¿no? Porque, pero bueno, pues yo estoy más del lado de Alatorre que de Gatell, finalmente. Otra pregunta, dice Omar Bello, el carnal, el periodismo nos cambia desde que nos dedicamos a esto, sin duda alguna. Itzel Santana, hay una parte del primer libro en la que Lupillo, el primo del Chapo y otros presos te autorizan para contar su historia, para que los que estamos fuera sepamos el trato que se les da. ¿Crees que sepan sobre las publicaciones de tus libros? ¿Cuál piensa que es su opinión sobre ellos? Yo pienso que sí pueden saber de la publicación de mis libros. Yo tuve un acercamiento muy estrecho con Lupillo, el primo del Chapo Guzmán. Era mi amigo dentro de la cárcel. Nos sentíamos muy amigos porque pues me cayó bien el muchacho y yo le caía bien. Entonces, creo que sí leyeron mi libro porque se lo pasaron transcrito, su señora se lo pasaba transcrito en cada visita, le llevaba un puño de hojas como si fueran cartas y así lo fue leyendo y sí supe por una fuente que lo había leído. Hoy el primo del Chapo está sentenciado a 23 años de prisión y pues muy lamentable, pero finalmente pues estaba en el narcotráfico y estaba en la delincuencia y pues ahí tiene que pagar lo que hizo. Dice Nora Villegas, amigo, a la torre es un lector de teleprompter. Él recibe instrucciones, no hace uso de su libertad ni cuando va a cagar. Bueno, sin duda alguna, ¿no? Y creo que es no nada más a la torre, sino todos los presentadores de noticias de Televisa, de TV Azteca y de todos tus canales también, pues son nada más, atienden únicamente a los intereses del gerente y es el que realmente hace su, es el que hace su periodismo con sus intereses. Estoy de acuerdo contigo, mi querida Nora Villegas. Pues no se le ve que sea muy, muy vivo, ¿eh? Muy vivo. Pero bueno, otra pregunta, periodismo no cambia. A ver, nadie más, nadie más. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Ya se me están yendo. Ah, no, todavía tenemos la misma audiencia. Ahí andamos todavía. Eh, dice Big Vicious, lo de García Luna, ¿crees que ya está arreglado? No, no, yo creo que no. García Luna quiere arreglar seguramente, hasta donde sé, pero no está arreglado y tan así que no está arreglado que todavía está en juego el a ver cuántos años se echa en la cárcel, porque mínimo, mínimo se va a aventar 10 años en la cárcel, lo van a encontrar culpable de todo lo que hizo y eso nada más allá. A mí lo que me extraña es que en México el gobierno federal de la Cuarta Transformación todavía ni siquiera habrá una investigación para proceso penal contra García Luna, aun cuando esté allá, y solicitarle una extradición una vez que termine precisamente de cumplir su condena allá. Entonces eso es lo que a mí me extraña, pero creo que todavía no está amarrado lo de García Luna.
Dice Ana Lucía, me perdí, pero me gustaría saber qué personaje del mundo criminal, vivo o muerto, no de gobierno, bueno, también del gobierno, te gustaría entrevistar. Ah, no, ya les decía, maestra, les decía que me hubiera gustado entrevistar al difunto eh, narco colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ese sería para mí así como lo más chido en mi vida. Dice Dani, mi mamá pregunta que si después de para usted es más fácil identificar a un psicópata. Pues fíjate que no sé si sea eso de poder identificar. Bueno, finalmente la cárcel no nos da superpoderes, ¿no? Pero sí llegas a conocer conductas y comportamientos de las personas. Y creo, Dani, que la comunicación no verbal que mantienen los presos, y sobre todo los criminales, los altamente potencialmente criminales, y que fueron multihomicidas y tenían en su haber 60, 70, 200 muertes, sí es fácil identificar una persona de ese tipo. La pura comunicación no verbal creo que sí se me daría la posibilidad de poder ir viendo. Te digo, no así como un radar, ¿no? De detectar, este cabrón sí, este cabrón no. No, pero creo que la formación, te digo, yo tengo una formación en ciencias de la comunicación y ahí conocí un poco lo que es la comunicación no verbal y eso ya cuando yo la vi en la cárcel con los presos, pues me retroalimentó mucho y pude ver cuáles son sus comportamientos y si es más fácil de identificar. Carolina, gracias Ana Lucía. Dice, ¿qué fue lo primero que hizo al salir libre? Pues al salir libre lo primero que hice fue comerme una hamburguesa y una Coca-Cola, que ese era mi sueño dorado dentro de la prisión y lo cumplí. Y por supuesto los tacos de cabeza que luego siguieron. Eso fue lo primero que hice. Hamburguesa, Coca-Cola y luego tacos de cabeza. Dice Carolina Vaz, ¿sigue teniendo contacto con algunos de los reos o algunos ya han sido liberados? Sigo teniendo contacto con algunos, eh, sí, con muchas personas dentro de la cárcel y por supuesto con los que ya están libres, pues también tengo mucho contacto con muchos de ellos, pero sí sigo teniendo contacto. Para fines periodísticos, no para delinquir tampoco. Dice Raúl Ferreira, ¿qué opinas de los hijos del Mayo, que están presos en Estados Unidos? Te refieres seguramente al Vicentillo, al Vicentillo. Bueno, creo que el Vicentillo tiene un tacto y está preso, pero es un decir el que está preso, porque no es que esté dentro de la prisión. El Vicentillo está protegido, es un testigo protegido de la DEA. Está libre como está libre el Grande, y entonces tienen un trato preferencial de la DEA, del gobierno de Estados Unidos, y eso los mantiene en otra posición. Ellos precisamente no hay que perder de vista al Vicentillo, no hay que perder de vista al Grande, porque ellos van a ser testigos importantes en el juicio de Genaro García Luna. Ellos son los que le van a poner la estocada a Genaro García Luna y son los que lo van a meter lo van a refundir en la cárcel. Chuy, te mando un abrazo. Gracias, Guillermo López Crim. Dice, ¿realizará la tercera parte de Los Malditos? Híjole, me gustaría, la verdad es que sí me gustaría, pero pues no sé, yo creo que ahí más bien va a depender del editor. A mí sí me gustaría escribir una tercera parte y darle una terminación final a las historias iniciadas en el uno y en el 2 y qué fue de esos narcotraficantes a la fecha o de esos criminales. Sí me gustaría hacerlo, pues es un proyecto que estoy contemplando pero no va a depender ya más bien de mí, sino más bien dependería del, del editor. Pero sí lo estoy contemplando. Gladys, saludos, Gladys, un abrazo hasta la bella Pachuca. Carolina Vaz, después de tanto tiempo preso, ¿qué pensaste al escuchar que saldrías libre? Una emoción indecible, no la puedo decir, no la puedo explicar. Cuando llega la actuaria y me notifica de mi libertad, pues yo entro así como en shock porque no lo puedo creer, o sea, yo estaba así como resignándome, aunque me negaba, pero ya me estaba resignando a pensar que iba a estar en prisión dentro de prisión por 20 años y cuando me dicen que voy a quedar libre, que ya estoy libre, pues para mí, pues volví a respirar, volví a sentirme otra vez vivo, porque en la cárcel todo el tiempo estuve prácticamente muerto, pero sí fue algo impactante y es difícil describirlo, pero sí fue muy,
muy emocionante. Fue, fue como volver a decirme, vas a volver a vivir. Y eso fue para mí, pues, chingón. Este, pues bueno, no hay más preguntas. Yo les agradezco mucho el que se hayan podido conectar. Finalmente, espero, gracias Katy, Jorge Salas, gracias. Gracias para todos los que se pudieron conectar, a los que no, pues ni modo. Una última pregunta, dice Carmen, ¿cuáles fueron, dice Jessica Durante, cuáles fueron las pruebas que determinaron su libertad? Es que nunca hubo pruebas. Lo único que dictó mi libertad fue que una magistrada en el Tribunal de Alzada reconoció que no existía una sola prueba que incriminara, que una sola prueba que dijera que yo era el narcotraficante. Entonces, yo no presenté ninguna prueba, porque no tenía ninguna prueba, porque en ningún momento se me acusó, o sea, me dijeron que yo era el narcotraficante más cabrón de Michoacán y que era el jefe de la tuta y toda esa onda, pero en ningún momento aportó el Ministerio Público algo que yo pudiera combatir o atacar. Y entonces todo el proceso estuve en eso, exigiendo una prueba, exigiendo que me dijeran algo, pero nunca, 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 nunca presentaron nada. Entonces cuando viene la sentencia, el juez dice, el juez de primera instancia dice, sí es responsable de los delitos y se le condena a tantos años, a 10 por delincuencia y 10 por fomento. Pero nunca hubo una prueba. Entonces yo tampoco presenté nunca ninguna prueba. Y al no presentar esa prueba, eh, sí, sigo todavía o ya me fui. Es que ya no sé. A ver, es que ya no sé qué pasó aquí. Si me siguen escuchando, me siguen viendo, ya no, porque yo ya no los veo a nadie. Ya no sé qué. Ah, sí, 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 ya. Es que algo pasó, pero ya. Ah, y te digo, entonces yo no presenté ninguna prueba. Y lo único que dijo la magistrada de alzada fue, efectivamente no hay una sola prueba que diga que este es responsable. Y eso me dejó en libertad. Sí, eso fue lo que me dejó al final de cuentas en libertad. Ok, perfecto. Sí, gracias, Dani, pero es que de repente me perdí, ya no supe qué estaba pasando. Ya. Ya, pues perfecto. Entonces, eso fue lo que pasó. Otra pregunta, alguien más. Sí, vi otra pregunta, pero se me pasó ya por estar viendo en esto. Bueno, es lo bueno que todavía estoy vivo. Sí, gracias. Samantha, gracias, sí. Perfecto. Sí, sí, carnal, ya te vi, ya vi. Lo que pasa es que tuve acá un problema técnico. Ah, técnico con el pinche celular feo, ¿verdad? Pues sí, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya para irnos, porque ya se está acabando el whisky. Perfecto, Mike Araujo. Pues yo me seguiría platicando si ustedes no tienen ningún problema, pero yo no tengo nada que hacer. Dice Jorge Sala, excelente las dos, los malditos. Creo que tiene una perspectiva muy buena de lo que es el sistema penitenciario mexicano. Gracias, Jorge Salas. Un abrazo, mi querido licenciado Emilio de Guadarrama, Carmen Cuba. Un abrazo. Dice Alex Marroquín, pregunta, después de tu experiencia en Puente Grande, ¿cambió tu forma de ver a México? Por supuesto que sí, cambió radicalmente, ya los platicaba hace rato. Comencé a ver como, comencé como a poner más atención en las injusticias hacia la gente. Y eso como periodista a mí me ha dado un gran campo de trabajo. A veces como periodistas somos muy huevones, muy cabrones, y nos dedicamos únicamente a aplaudir. Y entonces no me gustó a mí esa dinámica y salí de la cárcel y comencé como efectiva. Dice, ¿vicios hay algún grupo de delincuencia en Puente Grande? Creo que no hay, ¿eh? O sea, dentro de Puente Grande no, yo no ubico ningún grupo de delincuencia organizada o que trafique, no sé, drogas. En el tiempo que yo estuve ahí,
Yo lo más que vi fue que algo de poder tenía era el grande cuando estuvo preso, Sergio Enrique Villarreal, pero fuera de ahí ni siquiera Rafael Caro Quintero tenía poder para controlar a al sistema penitenciario. No, no, no. Ya estás, Neftalí, vamos por otro pomo. Jorge Salas, ¿qué opinas del sistema penitenciario mexicano? Pues es una mamada, la verdad es que es una, necesita mucha readecuación, necesita mucho, un refundamiento, creo que desde la estructura de las propias cárceles, ¿eh? Desde la estructura de las cárceles creo que necesita un replanteamiento el sistema penitenciario, porque muchas veces hablamos de cambiar el sistema penitenciario, pero vemos las cárceles y tenemos cárceles en algunos estados que están operando desde la Revolución Mexicana, cárceles que fueron cuarteles de guerra. Y entonces, eh, dice, bueno, ahorita me recuerdas, Víctor Gutiérrez, ojalá no le muevan ahí para contestar tu pregunta. El sistema penitenciario mexicano se debe refundar desde la construcción de nuevas cárceles. Las cárceles que están operando actualmente en México son infuncionales. Y son infuncionales desde la construcción de los espacios, desde que son verdaderas, los decía yo, centros de exterminio porque te obligan, están estructurados de forma tal que te obligan a un pensamiento gris, opaco, que se te vaya el solo color de las paredes sin bordes, puras esquinas, ángulos rectos. O sea, toda esa estructura de concreto, metal eh, y cercas de alambrada, creo que se debe de replantear. No creo que pueda ser eso funcional. Más allá de lo que es las conductas de tratamiento y las terapias a las que son sometidos los presos, pero sí debe de haber un replanteamiento desde ahí. Creo que el sistema penitenciario, insisto, es caduco y en México están operando cárceles como la de Puente Grande, que es una copia de la de Abu Ghraib en, en Irán, en Irak, que ya fue desmantelada y, perdón, no, que está en proceso de desmantelarse, o como la de Guantánamo, que está siendo también cerrada, pero son cárceles que no son funcionales a la condición actual de respeto a los derechos humanos. Entonces creo que el sistema penitenciario por ahí está muy mal. Otra pregunta. Dice, amigo, muchas gracias por tu tiempo, amables respuestas. Saludos de Mora. Saludos, Alex Marroquín. Yo pongo el otro pomo. Dice Víctor Gutiérrez, Javier Cárdenas del Río 12 tenía la misma línea de investigación que usted. Ah, Javier Cárdenas Valdés de Río 12. Sí, creo que, fíjate que Javier, pues me dispensó también con su amistad un tiempo. Nos conocimos cuando yo publiqué el libro Los Malditos y luego nos frecuentábamos, hablábamos por teléfono sobre todo y coincidimos en algunos lugares. Pero sí, Javier Valdés traía mucho la dinámica esta del periodismo, del periodismo de investigación sobre narcotráfico y tenía fuentes muy claras, muy concretas y muy chingonas dentro de lo que es el narcotráfico. Se me hace que su muerte fue una de las peores ofensas que ha tenido el periodismo. Claro, todos los periodistas valen igual, pero a lo mejor Javier Valdés eh, creo que pudo haber aportado más con su trabajo. Dice José Antonio de Buta, Josecito, si te platicara, pues, ¿cómo te puedes imaginar, no? O sea, todo madreado, todo golpeado y que sepas que no tienes, no entiendes ni qué está pasando, que no entiendes por qué razón estás dentro de la cárcel y que a eso te saquen a las 2, 3 de la mañana y te pongan unos putazos y te madren y te bañen con un chorro de agua a presión y que no sepas ni qué, pues ya sabrás, o sea, es una noche, es comenzar a vivir el infierno. La primera noche en Puente Grande sí fue de lo más duro que me ha tocado vivir. Bueno, pues cumplimos 1 hora y media. Gracias a los que aguantaron por la plática. Gracias, Ceci. Gracias, Oscar Salas. Gracias, Luis Ventura. Gracias, Norma Cardoso. Eh, gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias, Carmen Couva. Gracias, Carolina Vaz. Eh, saludos, mi querido Salas Martínez, Oscar. Saludos desde la bella Jicotepec, por supuesto. Un abrazo hasta allá, hasta arriba, hasta la Sierra Norte. Pues aquí estamos. Muchas gracias por su atención. Ojalá les haya gustado esta plática. Seguimos aquí a sus órdenes. Les vuelvo a repetir, esto fue iniciativa de Dani, que es una lectora que me ha seguido mucho y a la que yo le agradezco mucho. Y pues bueno,
aquí estamos, para la próxima que hablemos de tierra sin Dios. Sí, para la próxima, antes de que termine la cuarentena, hacemos otra conexión en vivo y hablamos del de Tierra sin Dios para hablar de los grupos de autodefensa y de toda esa dinámica. Y como decíamos otra vez, como lo planteaba Dani, para de Tierra sin Dios sí voy a regalar dos. Se conecten, ya buscamos la dinámica en estos días y ya se las hago saber. Por lo pronto les agradezco mucho y aquí estoy al pendiente. Si pueden, léanlos. Gracias. Ahora, ¿cómo le pago esto? Saludos, Itlali. Ah, saludos a tu papá. Judy, saludos, Judy. Saludos, Maru, Guzmán, Samantha. Saludos desde la zona sur, por supuesto, Samantha. Con mucho gusto, nos vamos a ir pronto por allá. Te mando un abrazo. Jorge Salas, gracias. Un abrazo. Desde Ojuelos, saludos, Jorge. Norma Cardoso, un aplauso, saludos, gracias. Carolina, gracias. Dani, Verónica Tafoya, gracias. Marino, un abrazo. Pues ya nomás. A ver, aquí está. Mónica, saludos, un abrazo. Saludos, Neftalí, licenciado Emilio. Pues ya nomás encuentro cómo se apaga esto y nos vamos. Es que no sé cómo se apaga esto. A ver, ¿dónde le apago?